Seguimos con nuestra serie de El Reino de Dios Llegó. Hemos estado estudiando, Claudio nos ha estado enseñando acerca de la parábola del sembrador. Estuvo 2 domingos con algunos problemas técnicos, pero esas predicaciones están disponibles. Pero nos ha estado enseñando acerca de esta parábola. Veíamos cómo Jesús, él enseñaba con parábolas y tenía una finalidad bien específica y bien que a lo mejor a uno lo puede sorprender, y es que justamente no todos entendieran. ¿Se acuerdan esa frase que decía el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿cierto? Eso implicaba que aunque muchas personas pudiesen escuchar estas enseñanzas, no a todos les era concedido poder entenderlas a cabalidad, poder saber qué significaba. Porque cuando Jesucristo predicaba y enseñaba con parábolas, estaba enseñando algo mucho más grande que la imagen o la figura o la ilustración que él estaba planteando, sino que él estaba enseñando verdades espirituales. Estaba enseñando acerca del reino de Dios que él mismo venía que él decía que se había acercado y que él es el rey de ese reino. Así que hemos estado ahí viendo esta parábola y esta enseñanza. Él les dice que es algo fundamental que sus propios discípulos pudiesen entenderla, para conocer el ministerio de Jesucristo, para entender mayormente el reino de Dios, y también para que ellos supieran, aunque por ahora no lo entendían tanto, que esa también iba a ser la labor de ellos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablaba del sembrador y la semilla, y que iba a estar predicando la palabra a diferentes corazones, a diferentes terrenos. Eso es lo que finalmente los discípulos hicieron también, y lo que la iglesia ha seguido haciendo y lo que hacemos nosotros hoy día. Pero eso parte desde el ministerio de Jesucristo. Hoy vamos a ver una parábola o una enseñanza, no todos la consideran parábola, que viene justo después de la del sembrador. Así que vamos a leer en Lucas 8, que son los versículos que leímos. Vamos a ir versículo por versículo. Dice en Lucas 8, 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Aquí Jesús está declarando un principio que es como bastante obvio, ¿cierto? Es como que uno lo lee y uno dice, sí, es así. Una luz, ¿cierto? Si alguien prende una luz en ese tiempo, recordemos que en ese tiempo no había electricidad como ahora, por lo tanto sus noches o los lugares donde estaban más alejados de alguna ciudad o algo así eran oscuras totalmente, ¿sí? Y dentro de sus mismas casas también no había electricidad, no habían los focos que nosotros tenemos, que a lo mejor de afuera incluso podrían alumbrar un poquito dentro de la casa. Ahí no, y ocupaban estas lámparas de aceite. De hecho, se dice que las personas que eran pobres ahí en Israel tenían una sola lámpara para toda la casa, para cada una, o sea, no para cada una, sino que para todas las habitaciones. Por lo tanto, el que tenía la lámpara de la tarde en adelante era ahí el que la llevaba, porque ahí estaba la luz, ¿ya? Entonces, ¿qué él dice? Bueno, nadie enciende una de estas lámparas, bueno, en el caso de nosotros, una lámpara ahí con el interruptor, para ponerla adentro de algo, ¿sí? O debajo de la cama. Nadie hace eso. Es como decir, nadie con 2 dedos de frente va a meter la lámpara debajo de la cama. Si uno quiere que se ilumine, uno la va a poner en un lugar alto donde se vea. Y no solo donde se vea la luz misma o la fuente de la luz, sino donde ilumine todo, ¿cierto? Uno ve la luz no solo cuando mira la fuente, sino que ahora estamos mirando la luz, porque la luz es la que nos permite ver todas las demás cosas. Entonces esto es un principio bastante básico, y eso es como Jesús parte enseñando en esta parte. Ahora, eso lo entendemos, pero ¿de qué está hablando Jesús? ¿Qué es esta luz?
en una lectura rápida podemos decir, bueno, Jesús ahora cambió de tema, antes estaba hablando de una semilla, ahora está hablando de una luz, es algo diferente. Pero la verdad es que Jesucristo está hablando del mismo tema. No ha cortado, no ha cambiado de tema, va a cambiar en unos versículos más adelante. Pero por ahora Él sigue hablando de lo mismo que estaba hablando en la parábola del sembrador. ¿Qué es lo que había hablado ahí? ¿Qué era la semilla? La semilla era la palabra de Dios. El evangelio era el evangelio del reino de Dios, era el conocimiento del reino de Dios. Esa era la semilla, ¿se acuerdan? Era la palabra de Dios. Por lo tanto, entendemos que esta luz se refiere a eso. La Biblia habla mucho acerca, o ocupa mucho esta figura de la luz. Yo creo que a varios se les puede venir hartas cosas a la cabeza. Nunca la Biblia presenta la luz como algo malo, nunca la presenta como algo negativo, al contrario, lo presenta como algo bueno. De hecho, en el Antiguo Testamento dice que Israel es luz a las naciones, ¿sí? Jesucristo, ¿qué dice de él mismo? Él dice, en Juan dice, yo soy la luz del mundo. ¿Qué dice con respecto a nosotros? Nosotros hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. Y también dice de nosotros, ustedes son la luz del mundo. Interesante, Él es la luz del mundo y nosotros también somos la luz del mundo. La Biblia habla mucho de eso, habla mucho con respecto a dejar el velo y ver. Todo esto de la iluminación, de la luz, siempre tiene que ver de pasar del pecado no solo a no estar en pecado, sino que al conocimiento del Señor. Hay un conocimiento, hay una iluminación. Es por eso que nosotros hablamos de la palabra, ¿qué le pedimos al Espíritu Santo? Que nos dé iluminación, ¿sí? Para poder entender su palabra. Ese es el concepto de la luz. Así lo presenta la Biblia. Ahora, en el contexto inmediato, la luz que está hablando aquí, entonces es el mensaje del Evangelio, ¿sí? Eso es lo que está hablando en la parábola del sembrador. Es el mensaje del reino de Dios. Pero también podemos decir muy seguros de que también es Jesucristo. Porque nosotros hacemos esta diferencia o separación entre un mensaje y una persona. Pero en el caso de Jesucristo, el mensaje el Evangelio es Él. Él es tanto el mensajero como el mensaje. Él es la luz del mundo y su mensaje también es la luz, porque proviene de Él, ¿sí? Entonces hablamos de Jesucristo. De hecho, hay algunos textos que hablan de aprender no de Jesús, aunque también, y no por Jesús, sino que a Jesús. Hemos aprendido a Jesús. Entonces Él es tanto el maestro que nos enseña, es tanto de donde proviene esa luz, ese conocimiento, pero a la vez es Él mismo, el conocimiento, es Él a quien nosotros aprendemos. El Evangelio es Él, el Evangelio se trata de Él, no es algo aparte. No podemos conocer el Evangelio si no conocemos a Cristo, no podemos conocer a Cristo si no conocemos el Evangelio, porque es su palabra. Él es el verbo que se encarnó, Él es la palabra de Dios que se hizo hombre y moró, habitó con nosotros y le pudimos conocer y le conocimos a Él y al Padre. ¿Se fijan todo esto que está relacionado con revelar, con dar a conocer, con mostrar, con iluminar, con alumbrar? Es muy interesante. Entonces, ¿qué está enseñando particularmente ahora aquí, en este texto? Jesús está enseñando que el Evangelio del reino, entonces, es luz. Que el Evangelio del reino, el propósito y su naturaleza es enseñar, es brillar, es alumbrar,
es mostrar, es revelar. Esa es su naturaleza. Su naturaleza no es permanecer oculto. Su propósito no es esconderlo. Su propósito y su no solo el propósito, sino su naturaleza no es que esté escondido, sino que brille. El mensaje del reino, como hemos hablado, lo he dicho harto, ilumina, brilla, resplandece. Ahí está, ¿cierto? El evangelio del reino brilla, ilumina, muestra tanto nuestro propio pecado. Solamente a través del evangelio es que podemos reconocer que somos pecadores. Solamente a través del evangelio es que podemos reconocer que somos malos, que hay pecado en nosotros. Solamente a través de la palabra del Señor. Si eso no está, no podríamos saberlo a este nivel. El Señor ha puesto una conciencia en nosotros también, pero es parte de su propia palabra, ¿sí? Es parte de lo que Él puso en nosotros. Es a través de su mensaje, de su palabra, que podemos reconocer y ver nuestro propio pecado. Pero es esa misma luz, ese mismo evangelio, el que nos muestra a Dios, su justicia y su santidad. Y cuando vemos su santidad y su justicia, entonces al ver nuestro pecado y ver su justicia y su santidad, entonces llegamos a la conclusión de que, bueno, entonces merezco morir. Eso es lo que nos dice el evangelio. Merezco morir porque yo soy pecador y Dios es santo y justo. Pero también nos muestra su amor, su misericordia y su gracia. Y nos muestra que eso se evidencia en enviar a su Hijo para morir por nuestros pecados. Todo eso, que es el evangelio del reino, porque aquel que vino es el Rey que vino a morir para que nosotros, excluidos de su reino, podamos entrar a su reino ahora. Ese es el evangelio del reino. Fíjense lo que nos muestra el evangelio. Esta luz nos muestra todo. ¿Qué haríamos sin esa luz? No sabríamos que somos pecadores, no sabríamos cómo es Dios. No podríamos saber que Jesucristo vino a morir por nosotros. Estaríamos perdidos, estaríamos a obscuras, ciegos, no siéndolo, porque no es que estemos ciegos, sino que estamos en oscuras, en tinieblas. Pensemos, y yo creo que es necesario constantemente estar recordándonos esto, porque no debemos pensar que el evangelio es una luz en medio de otras luces. El evangelio es la única luz real. Es la luz en medio de la oscuridad. Si nosotros estuviésemos en una cueva oscura, no sabemos nada, no vemos absolutamente nada. Y si tenemos la oportunidad, la opción de tener una linterna, ¿preferiríamos otra cosa? ¿Preferiríamos no tener esa linterna? Iríamos a la linterna. Si quisiéramos salir, porque yo puedo empezar a tocar las paredes, pero me puedo caer, me puedo pegar, puede haber, no sé, un oso, puede ser la casita de un oso, puede haber un animal, puede haber un hoyo, puede haber algo que me caiga arriba, muchas cosas que yo por más que toque, por más que crea algo, por más que escuche, por más que, no sé, que quiera saber lo que hay ahí y que por fe yo diga, no, para allá está la salida, si no tengo la linterna, la verdad es que no sé nada. La verdad es que no me sirve de nada. Mi propia fe, mi propio conocimiento no me sirve, si no está esa luz. Y la pregunta es, ¿dependemos de la palabra de Dios a ese nivel? Entendiendo que realmente es la fuente de la luz, que es la luz, que sin la luz, entonces yo me caigo, que sin la luz, entonces yo choco, que sin la luz, entonces me pasan todas estas cosas que hablamos. Si no está el evangelio, la palabra de Dios, entonces estamos perdidos. Pero tantas veces guardamos nuestra luz debajo de la cama y la tenemos ahí, incluso puede ser hasta literal.
Podemos tirar la Biblia ahí debajo de la cama y no la leemos. Pero también es más que eso, ¿sí? Quizás la leemos, pero no es algo que me sirve o que yo uso o que me ilumina en verdad. No es algo que yo veo y digo, si yo no estoy con la luz, en la luz, entonces no puedo avanzar, entonces no puedo hacer nada. El Señor está estableciendo un principio muy sencillo, pero está diciendo esto que es sencillo, que todos lo tenemos, que nadie en su sano juicio pondría la luz debajo de la cama. Él está diciendo, esta es la palabra de Dios, aquello que a ustedes les ha sido concedido. Por eso que es importante. Te sientes, a lo mejor has pasado tiempos de que te sientes estancado espiritualmente, o con pecados que no has podido dejar, pecados que son recurrentes, o en estos tiempos de dificultad económica o de pandemia o todo, a lo mejor has dejado de confiar en el Señor o has pecado deliberadamente, o a lo mejor quieres conocer a Dios pero sientes que no se hace tan real. ¿Estás considerando la palabra del Señor, el Evangelio, como la luz que alumbra todo en medio de la oscuridad? ¿Estás dependiendo de la palabra a ese nivel? Y volvemos al ejemplo. Muchas veces pensamos que el Evangelio sí es luz, ninguno de nosotros lo va a negar, pero pensamos que estamos viendo todo igual. Entonces como que sí, súper bien esta luz, pero mira, tengo esta otra luz, mi propio pensamiento, mis propias opiniones son luces para nosotros. Pensamos que ahí está lo que nos va a guiar, pensamos que lo que nos dice tal persona o este sentimiento que estoy viviendo, esto es lo que me está guiando. Si yo sigo esto me va a ir bien, voy a lograrlo. No, estamos en completa oscuridad si no es por el Evangelio. El Evangelio es la única luz, Jesucristo, ¿cierto? Y nos ilumina. ¿Qué dice el Salmo, cierto? Que su palabra nos alumbra el camino, ¿sí? Es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente puedo caminar con la palabra. La palabra me muestra hacia dónde avanzar. Por eso debemos preguntarnos, ¿es importante para mí la palabra del Señor, el Evangelio? No, pues que yo ya conozco el Evangelio, pues si yo creo en Jesucristo. Vamos a ver también cómo Jesucristo habla un poco de eso. Considerémosla como la luz que realmente es. Vamos a volver un poco a estas preguntas más adelante. Vamos a continuar con el siguiente versículo, que es el 17. Dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Estos versículos que estamos viendo, no sé si les pasó cuando los leyeron, pero como que uno los lee y dice como, ¿qué? ¿Qué está diciendo? ¿A qué se refiere esto específicamente? Primero habla de la luz, cuando está hablando de la semilla. Ahora habla de que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, ¿cierto? Todo lo que ha estado oculto, escondido, va a salir a la luz. Y quizás automáticamente, instintivamente, tendemos a pensar de que está hablando de los pecados. Los pecados van a salir a la luz. Y si bien lo hablamos recién y está incluido dentro de eso, no es lo principal que Jesucristo está diciendo. Él está hablando del conocimiento del Evangelio del reino. Y debemos recordar el contexto inmediato con quienes está hablando él. Él está hablando en este momento con sus discípulos, que ellos se quedaron con Jesús y le preguntaron, oye Jesús, explícanos la parábola del sembrador. Jesús se la explica y la explicación que termina con el último terreno continúa con esto. Jesús entonces está hablando de eso y dice, nada de lo que esté oculto va a quedar así, sino que va a salir a la luz. ¿De qué está hablando? La verdad es que el Evangelio
Nosotros vivimos en un tiempo privilegiado porque nosotros ya lo conocemos totalmente, la revelación está completa. En ese momento y durante todo el Antiguo Testamento, el Evangelio como lo conocemos nosotros estaba parcialmente velado. Fue dándose a conocer progresivamente por los profetas, por Dios mismo, por su ley, por tipos de Jesucristo, personas que iban a cumplieron cosas parecidas a las que Él cumplió, muchas cosas. Incluso en ese momento en que Jesucristo está hablándole a los discípulos como que algo cachaban, pero igual estaban medio perdidos. Como que ya, entiendo, ya nos explicó la parábola, pero estaban ahí. De hecho lo vemos cuando Jesucristo muere, quedó la escoba en ellos, ¿sí? Jesucristo todavía no había completado la obra acá en la tierra. Había nacido, estaba viviendo, había empezado su ministerio, pero no había muerto, no había resucitado y no había ascendido todavía. Estaba ahí. Y entonces esto de que lo oculto va a salir, se está refiriendo justamente a esto mismo, al Evangelio mismo, al Evangelio del reino. Esto va a ser conocido. Por un tiempo está oculto, pero va a salir. Y ellos mismos, sus mismos discípulos, después que Jesucristo asciende y reciben el Espíritu Santo, ellos ¿qué hacen? Dan a conocer. ¿Qué cosa? El Evangelio del reino de Dios. ¿A quién? A Jesucristo. Incluso nosotros, aunque ya tenemos la revelación, la Biblia, también hay cosas que el reino de Dios lo vamos a ver plenamente cuando Cristo venga. Este texto, Claudio la semana pasada vio hartos paralelos en los otros evangelios, y en Marcos, esta parte no lo vamos a leer porque es harto, pero esta parte, en Marcos, después de lo que acabamos de leer, están dos parábolas más, que habla acerca de una semilla, en donde el que la planta no sabe cómo va, no ve cómo va trabajando y cómo va creciendo, y hasta el final llega a una planta, ¿cierto?, donde él la cosecha. Y también está la semilla de mostaza, que quizás la conocemos más, que dice que una semillita muy pequeñita, casi de las más insignificantes, llega a ser una de las plantas, uno de los árboles más grandes, por lo menos ahí. Entonces nos habla justamente de cómo el reino de Dios va creciendo en nosotros, ¿cierto? Va siendo proclamado. Entonces, cuando Jesús habla de esto, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz, se está refiriendo a que el Evangelio, por un lado, como vimos al principio, brilla, ilumina, alumbra, pero por otro lado ahora también el Evangelio del reino brillará. Va a brillar. Veámoslo en el contexto de ellos primero, que es quizás más obvio, pero nosotros también, porque todavía nos falta. Estamos en un momento intermedio, por decirlo, ¿sí? Todavía no viene Jesucristo, lo estamos esperando, y cuando Él venga, el reino de Dios va a ser instaurado plenamente, sus enemigos van a ser derrotados y nosotros vamos a entrar en espíritu, en cuerpo, vamos a morar ahí por la eternidad con nuestro Rey. ¡Qué tremendo! Entonces, cuando hablamos de que el Evangelio del reino brilla y brillará, también nos hace pensar es una fuente inagotable de luz. Es algo tremendo. Y debemos pensar, bueno, ¿cómo yo estoy entendiendo su palabra? Y entiendo que me ha sido otorgada. Tremendo. Mientras hacía la prédica, leí un ejemplo que se aplicaba a esto de estar oculto y salir, que es en la Navidad. Nosotros compramos regalos de Navidad, algunos muchos, otros pocos, bueno, algunos ninguno quizás, pero los que compran regalos, uno compra un regalo y lo envuelve, y está oculto realmente ese regalo, pero uno no lo oculta para dejarlo ahí para siempre. Uno lo oculta, lo deja ahí tapadito con un envoltorio bonito, ¿para qué? Para en el momento oportuno, que es la Navidad,
abrirlo y que se revele. Asimismo, entonces, el reino de Dios de alguna manera está velado parcialmente. Parcialmente digo porque fue dado a conocer desde Génesis hasta ahora, ¿cierto? Por Dios. Pero fue dado a conocer progresivamente. Y bueno, y nosotros también, nosotros lo vamos dando a conocer a través de nuestras vidas, de nuestra predicación. Vamos a seguir con el siguiente versículo, que es Lucas 8:18. Dice: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. De nuevo otro versículo que es como, ¿qué? ¿No estás hablando de la luz? Después de lo oculto y ahora lo que tengo me van a dar más, o el que tiene se le va a dar y el que no tiene se le va a quitar. ¿Y cómo se le va a quitar si no tiene nada? Jesucristo sigue hablando de lo mismo. Y es interesante porque él mismo da la aplicación de esto. ¿Cuál es la aplicación que él da? Dice, mirad, ¿cierto? Que tengo dos aquí. Mirad pues cómo oís. Miren cómo mirar lo que escucho. Pongan atención, estén atentos, cuidado, ojo con cómo oyen. Tienen que poner atención. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo después de todo esto? Pongan atención a su actitud frente a la palabra de Dios, a la semilla, a la luz. ¿Cómo ustedes están oyendo? ¿Cómo ustedes reciben el evangelio del reino? Esa es la aplicación que Jesucristo mismo está haciendo. Hay dos caminos que él menciona, ¿cierto? Que las mencionó incluso en la, digamos, y principalmente los mencionó ahí en la parábola del sembrador. Rechazar, o los tres primeros terrenos eran, al final no perduraba la semilla, ¿cierto? La planta y no daba fruto, y uno que sí. Debemos tener cuidado, eso es lo que dice Jesucristo. Recuerden que ahora está hablando con los discípulos, con aquellos que se quedaron para que les explicara cómo era. No está hablándole a todos, le está hablando a ellos. Le dice, ojo con cómo ustedes oyen mis palabras, el evangelio del reino de Dios. Y estas dos opciones que aparecen ahí en la parábola del sembrador, las presenta ahora como a uno mucha abundancia, porque lo que tiene se le va a dar más, y al que no tiene, lo que cree tener se le va a quitar. Esos son los dos caminos que el Señor dice aquí. ¿Cómo estamos entonces recibiendo? ¿Cómo estamos considerando su palabra? Es esa luz que realmente está en lo alto de nuestra vida para que alumbre todo, y nos movemos según lo que la palabra y el evangelio nos dice, nos alumbra, nos muestra, o la tenemos debajo de la cama y caminamos según lo que yo creo, según mi opinión, según lo que a mí me tinca, según lo que me dijeron, según lo que siento. ¿Te ha dado Dios el privilegio de entender su palabra, su mensaje? ¿Reconoces en tu vida que eres pecador? ¿Que de verdad eres malo? ¿De que reconoces que mereces la muerte porque Dios es justo y santo y tú un vil pecador? ¿Reconoces y entiendes que Jesucristo, además de ser justo y santo, Él es misericordioso y lleno de gracia y amoroso, y envió a su Hijo para que si tú crees en Él, Él paga por esos pecados? Si entiendes eso, es porque se te ha sido concedido entenderlo. Si no,
Es porque quizás no tienes esa luz. Es porque quizás no has comprendido el mensaje del Evangelio. Quizás, como también habló Claudio, tal vez vienes porque te gusta la música. Quizás te conectas porque te hace sentir bien. Quizás buscas en la iglesia, en el cristianismo, en los grupos, estar acompañado, tener vida social. Y nada de eso es malo, como también nos decía Claudio, nada de eso es malo. Pero no es lo principal del Evangelio. La luz es Jesucristo, es el Evangelio mismo. Si es el caso y no entiendes estas cosas, pon atención en lo que dice Jesucristo. Mirad lo que oís. Mirad lo que oís. ¿Cómo has recibido la palabra? ¿La entiendes? Y si no la entiendes, te quedas después para preguntarle a Jesucristo, o te vas, como cuando habló de la parábola del sembrador. Si no entiendes, ¿quieres buscar realmente qué es lo que dice el Evangelio? ¿O simplemente te vas y dices, bueno, qué bonito el mensaje, nos vemos? Y para los que sí entendemos esto, quizás nuestras actitudes estamos teniéndolas como los otros terrenos, aunque sí se nos ha sido dado el conocer, el entender el Evangelio. A lo mejor nuestras actitudes muchas veces es de rechazar la palabra, o en momentos de prueba de apartarse de la palabra, o tenemos nuestro corazón dividido entre, sí, el Evangelio muy bonito, pero estoy en pos de las riquezas, de los afanes de esta vida y de los placeres, que son los tres terrenos que se habla en la otra parábola. Debemos preguntarnos, ¿está brillando esa luz en mi vida? Y fíjense que Jesucristo nos está preguntando, nos está diciendo, ¿están haciendo ciertas cosas? ¿Dónde pone el foco Él? En cómo hemos recibido la palabra. Y a veces queremos simplemente hacer. ¿Y hay que hacer? Hay que hacer. ¿Tenemos que dar fruto? Tenemos que dar fruto, sin duda. Pero Jesucristo está diciendo, ojo con cómo reciben la palabra. Y la palabra la vamos a recibir en base a cómo nosotros la evaluamos. Fíjense cómo lo dice Marcos. Oh, ¿y no está Marcos? Ahí sí. Fíjense cómo lo dice Marcos. La misma parte dice, les dijo también, mirad lo que oís. Lo mismo, ¿cierto? Porque con la medida con que medís, os será medido. Automáticamente pensamos, esto está hablando del juicio a los demás, porque hay un texto que habla de eso, ¿cierto? No, está hablando de lo mismo. ¿Qué está juzgando acá? ¿A los demás? No, a la palabra, al mensaje. No es que nosotros seamos jueces y estemos por sobre la palabra, pero cómo la evaluamos, cómo la consideramos, cómo la valoramos, cómo la apreciamos. En la medida en que nosotros apreciamos o no apreciamos la palabra, el Señor dice, se les va a dar más. Si apreciamos la palabra y si la medimos y entendemos que es esta luz, que sin esta luz yo no puedo vivir, no puedo moverme, no puedo hacer nada porque estoy a oscuras, entonces el Señor dice, te voy a dar más. ¿Más qué? ¿Más plata? No, más entendimiento, más evangelio, más palabra. Voy a ir entendiendo cada vez más. Por eso preguntaba al principio, a veces nos sentimos estancados espiritualmente. Bueno, ¿cómo estoy apreciando el evangelio del reino? Queremos crecer, pero tenemos la luz debajo de la cama. El Señor dice, por eso también les decía, no, si yo ya conozco el evangelio, soy convertido, yo creo en Jesucristo. Pero aquí nos está diciendo, el que tiene se le va a dar más. Y Marcos nos dice, según cómo midas, cómo aprecies, cómo valores el evangelio del reino de Dios. ¿Es importante el evangelio del reino de Dios en nuestras vidas? ¿Realmente? ¿Día a día? ¿Anhelamos volver de lo que hagamos o si estamos en la casa, terminar lo que estamos haciendo y quiero conocer más del evangelio del reino de Dios?
¿Tenemos ese pensamiento? ¿Cómo nos relacionamos con la Escritura? ¿Para qué leemos la palabra? ¿Para sentirnos bien? ¿Para apoyar nuestras opiniones? ¿Para decir que sé más que el otro? ¿Para ganar discusiones? ¿O para animarme pero de una manera egoísta? ¿Qué es lo que el Señor me puede dar? ¿Qué es lo que el Señor cómo me puede bendecir? Y separamos su bendición de Él mismo. Su mayor bendición es conocerlo más, es amarlo más, es anhelarlo más. El problema muchas veces es que nosotros no queremos más. Nos basta con lo que tenemos. Así que ahora, como yo ya creo, estoy acá, vengo a la iglesia, ojalá que el Señor me prospere en mi trabajo, me prospere en mi familia, me prospere en mi vida social, me prospere en mi estabilidad, me prospere a mí como persona. Quizás no queremos más del Señor. Quizás no queremos que nos dé más. ¿Cómo estamos apreciándolo a Él, a su palabra? ¿Lo valoramos? Es importante. Lucas cierra esta parte con un evento muy corto. Bueno, antes de, justamente, ¿puedes volver al anterior, por favor? Entonces, la Biblia apoya mucho esto, de cuando dice, el que busca, encuentra, al que llama, se le abre, ¿sí? No piden porque no tienen. No tienen porque no piden. Lo dije al revés para ver si estaban atentos. El Señor, la Biblia nos habla de eso. A veces pensamos que no, bueno, como no es obra de nosotros, nosotros tenemos que recibir y súper bien. El Señor dice, oye, valoren el Evangelio. En la medida que ustedes lo valoren, van a entender más, van a comprender más, van a crecer en su proceso de santificación, van a amarme más, van a amar más al prójimo, van a desmerecer los afanes, los placeres de este mundo. Pero deben considerar que el Evangelio es esta luz que debe estar arriba. Siguiente, porfis. Ahí está. Lucas cierra, no vamos a ver versículo por versículo porque hay una parte importante, con un episodio un poco extraño también. Este texto un poco, quizás, no sé si extraño, pero es muy cortito y termina ahí y después ahí sí cambia de escenario. Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Jesús estaba enseñando, había mucha gente, su familia lo va a ver, y le dicen, Jesús, te viene a ver tu familia. 21, dice, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Qué feo Jesús, desconociendo a su madre, a sus hermanos. ¿Por qué Lucas pone esto aquí? Uno podría decir, bueno, está como comentando algo para rellenar mientras cambia de escenario. Jesús dice finalmente, mi verdadera familia, los cercanos a mí, ¿quiénes son? ¿Los que hacen lo que Dios dice? Sí, pero los que oyen la palabra y la hacen. Los que oyen. A veces queremos hacer solamente y no estamos oyendo, entendiendo todo lo que hemos hablado de esto de valorar, de apreciar, de cómo medimos su palabra. Muchas veces así. Lucas cierra con esto diciendo, Jesús le da una gran importancia a aquellos que oyen el Evangelio, lo aprecian y esa valoración se expresa en hechos. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo. ¿Queremos dar fruto? Queremos dar fruto. ¿Vamos a dar fruto? Vamos a dar fruto. El Señor se encarga de eso. Pero el Señor está poniendo una advertencia. Nosotros nos vimos a la advertencia al lado bueno nomás, porque había uno que el que no tenía, incluso lo que pensaba que tenía, se le iba a quitar. No estamos diciendo aquí que se nos va a ser arrebatado
el Evangelio, porque eso ya se nos ha concedido. Pero Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dice: tengan cuidado cómo oyen, porque si ustedes aprecian esta palabra, van a tener aún más y más. Si nos sentimos estancados, ya sabemos en gran medida por qué. Quizás debemos evaluar cómo estoy valorando el Evangelio del Señor. Es algo importante para mí, es trascendental, es vital, es vital. En otras partes, y no me voy a meter ahí, pero nos habla acerca de la palabra de Dios como alimento. Es la luz, es el alimento, es todo. Si de algo no podemos prescindir en nuestro día a día, es del Evangelio del reino de Dios. No lo podemos conocer de una tirada. Debemos profundizar, apreciarlo y que ilumine nuestra vida, nuestro entendimiento. Y nosotros vamos a brillar, porque somos la luz del mundo, pero no con luz propia. Es la luz de Jesucristo en su Evangelio a través de nosotros. Y eso es lo que estamos llamados también a hacer. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos por tu Evangelio, te agradecemos por tu obra, Señor. Te agradecemos porque se nos ha concedido un tremendo privilegio. Se nos ha concedido, Señor, poder entender, poder reconocer nuestro pecado, poder conocerte a ti, poder conocer que has enviado a tu Hijo. Señor, ayúdanos a apreciar el Evangelio del reino, a entender que si no lo tenemos somos como ciegos, Señor, en un laberinto. Necesitamos tu luz. Queremos anhelar tu palabra, queremos anhelar el Evangelio, tu mensaje, queremos anhelar conocerte más, queremos tener más, como tú nos dices acá, Señor. Ayúdanos, te necesitamos, queremos, Señor, poder conocerte más, y te pedimos que también nosotros podamos reflejar esa luz que es de Cristo, del Evangelio, Señor. Podamos, no solo con nuestras palabras, sino también con nuestra vida, no solo con nuestras vidas, sino también con palabras, Señor. Queremos ser luz, pero porque tu luz brilla en nosotros, Señor. Te agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.